Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este miércoles de la primera semana de Cuaresma. Hace una semana empezábamos la Santa Cuaresma con el miércoles de ceniza. Esos primeros días no cuentan como primera semana, son días de ceniza, pero ya desde el primer domingo de la Cuaresma, con el Evangelio de las tentaciones del Señor, estamos en esta primera semana de la Cuaresma, llamada a la conversión. Las lecturas de estos primeros días de Cuaresma nos van dando las claves de lo que significa la Cuaresma, sobre todo en su primera etapa. Podemos distinguir estas primeras semanas, pues eso, llamada a la conversión, recordar las claves de la vida cristiana. Ayer, por ejemplo, la oración, el Padre Nuestro, otro día se nos hablaba del ayuno, pero hoy se nos habla de la conversión, de que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha bajado a la tierra para llamarnos a todos, enseñarnos el verdadero camino. Estamos hechos para Dios, por Dios y para Dios, para amar a Dios, para amar al prójimo, y no para los ídolos, y no para entretenernos en cosas de este mundo. Y Jesús, pues en su época le dolía ver que se habían convertido a veces paganos, como la ciudad de Nínive, como aquella reina que había ido a escuchar a Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón, pues sí, más que Jonás, más que Salomón, más que todos los profetas y reyes, porque es el Hijo de Dios hecho hombre. Pues bien, eso es ahora también. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, nos llama a través de su presencia en la Iglesia a todos, a la conversión, nos llama a todos. Y muchas veces lo hace, bueno, no muchas veces, no deja de ser el camino extraordinario, pero lo hace también a veces de formas muy especiales, como son las llamadas que hace el Señor a través de la Virgen María en Fátima o en Lourdes, claramente. Las apariciones, revelaciones privadas de los últimos siglos no son como las primeras, no son, por ejemplo, como Guadalupe en México, que es mostrar la buena noticia de aquella que es la madre del Dios por quien se vive, mostrar a ese pueblo que estaba, pues eso, recibiendo el primer anuncio, y claro, pues no lo sabía, y se convirtieron enseguida. No, es una llamada a la conversión de aquellos pueblos que fueron cristianos y están en proceso de apostasía. Por eso la Virgen María en Lourdes habla de los pobres pecadores, y también en Fátima, y de las consecuencias terribles, por un lado en la eternidad, que pueden llegar a ser el infierno, y por otro lado en este mundo, porque claro, si nos dejamos llevar de cada uno va a lo suyo y al pecado, pues la guerra, sean las guerras intestinas, la destrucción de la familia, de todos los vínculos, sean las guerras mundiales horrorosas que hoy día podrían tener consecuencias de absoluta destrucción de la humanidad. Por eso, llamada a la conversión. Esos son caminos extraordinarios, como digo, pero el camino ordinario es este, que el Señor nos habla. Y aquí nos habla también a través de esta radio, porque en el carisma de Radio María es que no simplemente es que es una radio católica, no simplemente temática religiosa, no generalista, sino concretamente que llama a anunciar la buena noticia, la evangelización y lo que implica de llamada a la conversión. Por ello, pidamos a la Virgen María, a San José, a todos los santos, que aprovechemos este tiempo de gracia y que también aprovechemos las ayudas que Radio María ofrece a los caminos habituales en la Iglesia, que son las parroquias, que son las diócesis, que son las llamadas del Papa, etcétera, etcétera, pero también que las hace a través de esta radio. Y vamos a recordar un momentito
que justamente en esta semana pues ya hemos comenzado muchas de esas ayudas especiales para vivir la Cuaresma. Yolanda Gómez, buenos días. Muy buenos días. Pues aquí estamos preparándonos en esta Cuaresma y estamos ofreciendo durante toda esta semana a las 10:30 de la mañana, a las 9:30 en Canarias, unas charlas cuaresmales con el padre Voltaggio. Así que eso es un regalo impresionante, un hombre de una categoría mundial, como ya sabéis, con un programa seguidísimo a las fuentes de la fe en Tierra Santa. Cuando yo le pedí si podía prepararnos las charlas cuaresmales, dijo que sí, inmediatamente, y siempre disponible. Realmente es un hombre de Dios, de Cristo, evangelizador. Un lujo que tengamos estas 6 charlas cuaresmales desde el lunes al domingo. También, Yoli, hemos empezado, claro, aparte de esos rosarios mundiales que llevamos años retransmitiendo, ayer desde Ucrania, ni más ni menos, en el aniversario del inicio de la guerra, pero luego la devoción de siglos ya del Santo Vía Crucis, también la tenemos aquí, ¿verdad? Uh-huh. El Vía Crucis que vamos a rezar todos juntos este viernes a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y que dirigirán nuestros voluntarios desde Gandía. Queremos también indicaros, para que no se extrañen, llevamos tiempo diciéndoos que la sede de Radio María, pues como todo esto se ha ido haciendo de manera muy sencilla, muy humilde y muy pobre, poco a poco, pues toda la instalación eléctrica e informática estaba ya en un momento crítico y por eso llevamos mucho tiempo, muchos meses, pues con un cambio de todo esa instalación. Y hay momentos críticos, por eso ayer y anteayer fueron uno de esos momentos críticos que tuvimos que cortar la emisión desde Cuatro Vientos e irnos a ese local de emergencias que hace meses pudimos inaugurar gracias a vuestras ayudas. Se emitió desde ahí, pero claro, estas cosas tienen sus peligros. Hubo un momento de corte, no dependió de nosotros, en fin, hubo ahí temas que no vamos a entrar. Y también ahora mismito no está funcionando nuestra web, así que no se extrañe alguno, ¿verdad?, que si entra en la web y busca cosas, pues no va a poder entrar, ni nosotros tampoco, porque eso depende de otra empresa, que en fin, estas cosas ahí pasan en la vida. Estamos trabajando en ello. Bueno, y antes de entrar ya en nuestro programa, recordad que estamos hablando del orden sacerdotal y en concreto de la celebración de las ordenaciones de obispos, presbíteros y diáconos. Pues sabéis que estamos, como hace el padre Mario en el Yucat, que ayer se emitía, pues también me ha parecido que habitualmente, algún día no lo haremos, pero habitualmente viene bien el que hagamos alguna pregunta que, más que nada, aquí no se hace examen a nadie, ni vamos a decir quién ha acertado ni quién no, pero sí porque nos ayuda a pensar y las cosas se nos quedan más cuando uno se lo ha preguntado y lo ha pensado. Bueno, pues la pregunta para el programa de hoy, de repaso de cosas que vimos hace algún tiempo, pues tiene mucho que ver con lo que acabo de decir del Evangelio de hoy. La pregunta es esta. La Santa Madre Iglesia tiene, como todos sabemos, unos tiempos. El tiempo y el espacio son categorías que Dios usa. Pues bien, el tiempo. ¿Qué tiempos y qué días? Tiempos y días. Podemos indicar, nos dice la Iglesia, que hay a lo largo del tiempo, a lo largo del año litúrgico, etcétera, que la Iglesia señala como días o tiempos penitenciales. Por un lado uno dirá que fácil, pero seguro que más de uno se olvida de cosas. ¿Qué tiempos y qué días del año litúrgico son penitenciales? Es decir, días que en sí mismos, deben recordarnos, que hay una dimensión de la vida cristiana, que es la penitencia, el arrepentimiento y, por supuesto, lo que antes se me olvidó al final decir. Os decía que la primera parte de la Cuaresma mira sobre todo a lo que es eso, la conversión, y la segunda parte, acercándonos a la Semana Santa, mira a la pasión de Cristo, ¿no? Bueno, pues qué tiempos y qué días debemos tener en nuestra conciencia esa dimensión penitencial con sus matices de arrepentimiento, de conversión y de participación en la pasión de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueden responder nuestros oyentes a lo largo del programa? Y al final pues vemos las respuestas adecuadas. ¿Cómo pueden respondernos? Por 2 cauces, Yolanda. Pues uno es a través del WhatsApp de la radio, que es el 668-594-383,
668-594-383. Y otro es el email del programa, catecismo@radiomaria.es. Claro que sí, en el cual también podéis dejar vuestras preguntas. Siempre hay alguna que se nos queda ahí en el correo, que no da tiempo a responder. De hecho, teníamos alguna, pues también ahí iremos respondiendo poco a poco. Pues nada, vamos adelante. Yo recuerdo que después de esta entradilla, la primera sección, estamos variando distintos textos relacionados con el orden sacerdotal, y en concreto estábamos con la carta que el Papa León escribió a los sacerdotes de Madrid, pero que obviamente su contenido esencial vale para todos, a propósito de esa asamblea que hubo en Madrid, una asamblea sacerdotal, el Convivium, y una carta realmente preciosa. Nos hemos quedado a la mitad, pues vamos a seguir leyendo esta carta porque, por supuesto, a todos los sacerdotes, pero también a los demás, para que veáis, pues eso, cómo hay que rezar mucho por lo que implica esta vocación nuestra sacerdotal, uniéndonos a Cristo, el verdadero, único y eterno sacerdote. Carta del Santo Padre León XIV al presbiterio de la Archidiócesis de Madrid con motivo de la Asamblea Presbiteral Convivium. Después de lo que ya leímos, que era como un análisis breve pero profundo del contexto social, cultural, en que se desarrolla la labor de un sacerdote en lugares como Madrid, pero vamos, que lo que dice aquí vale en general para todo el occidente. Después ya entra más a fondo en la espiritualidad y las características que debe tener la acción sacerdotal, en este caso en Madrid, pero como ahora veremos, lo dice que vale para toda la Iglesia en realidad. Dice así el Papa: se va perfilando qué tipo de sacerdotes necesita Madrid y la Iglesia entera en este tiempo. Ciertamente, hombres definidos no por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados, sino varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él, nutrida por la Eucaristía y expresada en una caridad pastoral marcada por el don sincero de sí. No se trata de inventar modelos nuevos, ni de redefinir la identidad que hemos recibido, sino de volver a proponer, con renovada intensidad, el sacerdocio en su núcleo más auténtico, ser alter Christus, dejando que sea Él quien configure nuestra vida, unifique nuestro corazón y dé forma a un ministerio vivido desde la intimidad con Dios, la entrega fiel a la Iglesia y el servicio concreto a las personas que nos han sido confiadas. La verdad es que es un párrafo, madre mía, qué párrafo para enmarcar de una profundidad teológico-espiritual, que diciendo cosas obvias, que ya conocíamos, digámoslo así, pero qué bien expresadas, sintetizadas en este párrafo. Vale la pena darle una vueltecita. Dice que en lo que nos tiene que definir no es la multiplicación de tareas. ¡Ay, no paro! Pues yo ya lo sé, que esto nos pasa. Estamos siempre corriendo, muchas cosas. Sí, está bien, como Jesús no paraba tampoco, no hay que perder el tiempo en tonterías. Pero una cosa es eso y otra cosa es creer que las cosas son mejores cuanto más corremos, cuanto más hacemos, y a veces puede que hagamos muchas cosas pero no bien hechas, porque no brotan de la unión con el Señor, porque a veces me meto en cosas que no es lo que me está pidiendo el Señor, o me creo que soy la divina providencia y que yo voy a salvar a todo el mundo. No, eso no es así. A veces caemos en esa tentación. O, dice el Papa, la presión de los resultados. Estoy muy triste porque convoqué tal cosa y vino poca gente. Bueno, en Nazaret el Señor le rechazaron en su propio pueblo cuando volvió a predicar.
Eso ya se lo dejamos al Señor, lo tuyo es anunciar. Luego, los resultados, la semilla, pues eso, lo que pase con la semilla ya no es cosa tuya. Dice también que lo que define al sacerdote es que seamos varones, aquí así a lo tonto, recuerda que esto es porque así lo ha querido el Señor, ya llegaremos a ello, para los varones, no las mujeres, lo cual no tiene nada que ver con machismo ni nada de eso, no tiene nada que ver, porque la persona humana más importante en la Iglesia, no hay que olvidarlo, es la Virgen María, que es una mujer. Cristo no es persona humana, es divina. Bueno, configurados con Cristo, esto es lo esencial, ya lo estamos diciendo, al hablar de este sacramento, hacer presente a Cristo. Capaces de sostener su ministerio, a ver, ¿cómo uno puede mantenerse un año y otro en momentos a veces y circunstancias muy difíciles? Desde una relación viva con Él, claro. Si uno no tiene vida interior, esto vale en general para todo apóstol, también para el laico y por supuesto el religioso. Relación viva con el Señor, nutrida por la Eucaristía y expresada en una caridad pastoral, es decir, ese tipo de amor, así como el matrimonio cristiano es el amor conyugal y amor paternal, en el sacerdote es la caridad, el amor pastoral, es decir, esa entrega a las ovejas, esa entrega a los fieles. No se trata de inventar modelos nuevos, ni de redefinir la identidad que hemos recibido. En años de crisis, pues se dio muchas vueltas a esto. A ver, ¿cuál es la identidad del sacerdote? A ver, el sacerdote, pero que esto ya sé, que ya está hecha, que es hacer presente a Jesucristo. Por eso dice, volver a proponer el sacerdocio en su núcleo más auténtico. Y dice, ¿cuál es el núcleo más auténtico? Ser alter Christus, una famosa expresión latina, alter Christus, es decir, otro Cristo. También se puede decir el mismo Cristo. Claro, presente en nuestra debilidad. Y dejar que sea Él, Jesucristo, quien configure nuestra vida. Unifique nuestro corazón. Qué importante es esta expresión. Por eso también la importancia de esa afectividad centrada en el Señor. Si uno tiene el corazón desparramado por aquí y por allá, prefiero a estos que a los otros, tengo ahí un rechazo de tal tipo de personas, no puede ser. Es el amor a Cristo y Cristo presente en todos aquellos que Dios ponga en mi camino. Y si hay que preferir a algunos, el más necesitado, que configure nuestra vida, unifique nuestro corazón y dé forma a un ministerio vivido desde la intimidad con Dios. De nuevo, la vida de oración. Intimidad con Dios, entrega fiel a la Iglesia, claro, no es para quedarme en vida de eremítica, y servicio concreto a las personas que nos han sido confiadas. Madre mía, bueno, pues no vamos a pasar de este párrafo porque es tan rico que ya con este tenemos bastante para hoy. Luego va a venir unas imágenes muy bonitas, va a desarrollar esto haciendo la comparación con la imagen de una catedral, en concreto en esta carta. Pues claro, habla de la Catedral de la Almudena, pero lo que dice vale para todas las diócesis y todas las catedrales. Pues seguiremos leyendo esta preciosa carta del Papa León XIV y de nuevo os pedimos vuestra oración por todos los sacerdotes, ayudarles y cuando algo no hagamos bien, en vez de esa crítica ahí, pues poner los medios, en todo caso, pues esa oración y si hace falta, pues hablar con esa persona. Oiga, padre, ¿no sería mejor esto o lo otro? En fin. Contamos con la ayuda de todos. Bueno, pues estábamos en el apartado cuarto del tratadito del orden sacerdotal que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica. Después de haber visto cómo se fue configurando el sacerdocio en la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento, Jesucristo, en la Iglesia, pues lo que acabábamos de oír del Santo Padre, cómo participamos del sacerdocio de Cristo, por un lado todos los fieles cristianos del sacerdocio común o bautismal, pero luego los sacerdotes ministeriales, pues configurados con la in persona Christi Capitis, en cuanto cabeza y pastor
del pueblo de Dios, Jesucristo, y en nombre de la Iglesia. Y como hay 3 grados en el sacramento del orden, el episcopado y el presbiterado, que son grados directa y explícitamente sacerdotales, y el diaconado, que no es propiamente sacerdotal, pero se transmite a través de la imposición de manos de este sacramento. Y ya estábamos, después de estos fundamentos teológicos, pasando al apartado cuarto, que ya es de tipo litúrgico, es decir, esa teología, esas verdades, cómo se concretan, cómo se celebran, cómo se transmite este sacramento a las personas concretas, Y eso es lo que se llama la ordenación. El número 1572 había dado unas referencias de tipo, digamos, contextual, cómo debe celebrarse, dónde, decía, pues hombre, a ser posible en la catedral, a ser posible en domingo, con solemnidad y dentro de la Santa Misa, y las 3 ordenaciones de estos 3 grados, obispo, presbítero y diácono, nos decía también que tienen un esquema básico que es básicamente el mismo. Y es lo que estábamos viendo, y incluso pues leyendo o fijándonos en el detalle de cada ordenación. Habíamos empezado y lo habíamos dejado a medias por la ordenación o consagración de los obispos. Pero antes de retomar ese relato de esa consagración, vamos a ver los 2 números, uno ya lo habíamos leído, pero lo releemos ahora, que nos dan las claves de estas celebraciones. En primer lugar, releemos, Yolanda, el 1573, que nos dice, dentro de todo ese rito, de toda esa celebración, ¿qué es lo esencial? A ver, 1573. El rito esencial del sacramento del orden está constituido, para los 3 grados, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como por una oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Esto debe quedarnos claro. Esto pasa en muchos sacramentos, que hay una parte que es lo esencial, que si no se hace esa parte esencial no ha habido verdadera celebración de ese sacramento, no sería válido. Por ejemplo, el bautismo. ¿Qué es lo esencial? Pues lo esencial es el agua, derramar el agua, o por inmersión que se meta la persona en la piscina o en la fuente, o que se derrame sobre su cabeza el agua, y las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo esencial. Entonces, si por ejemplo en el hospital nace el niño y está en peligro de muerte y no hay tiempo para hacer pues bueno, haz eso, quien sea. Con que haga eso, lo esencial ha sido hecho. Pero si luego ese niño sale adelante, se completa esa celebración con otros ritos que no siendo esenciales, pero hombre, tienen su importancia y tienen también su dimensión teológica y su eficacia, vaya. Son otros ritos complementarios. Pues bien, eso que digo del bautismo o en la confesión, pues lo esencial es el arrepentimiento, el decir los pecados al confesor y la absolución. Pero hombre, si se puede, pues hay algún momento de leer la palabra de Dios, de hacer un acto de contrición, por supuesto la imposición de penitencia, etcétera, etcétera. Pero también en este sacramento hay que tener claro que lo esencial es un gesto. En el bautismo sería el derramar el agua, pues aquí es la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando. Si es consagración episcopal, imposición de manos de un obispo, y en concreto la Iglesia señala que a ser posible sean 3, sobre el que va a ser obispo también, pero imposición de manos. Y una oración consecratoria, es decir, una oración que pide a Dios la consagración, esa dimensión de mayor acercamiento a Dios de esta persona, que esa oración varía, claro, si es una ordenación episcopal, sacerdotal o diaconal, como vamos a ir viendo cuando retomemos el relato concreto de cada celebración. Y esto es lo esencial. Por tanto, el número 1573, esto es lo que nos recuerda, lo esencial. Pero vamos ahora ya sí a pasar al siguiente número, que nos dice, en letra más pequeña, porque eso no es tan importante, nos dice que también hay ritos complementarios en cada una de estas celebraciones. Lo leemos, Yolanda.
Como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental. Así, en el rito latino, los ritos iniciales, la presentación y elección del ordenando, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenando, las letanías de los santos, ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta, varios ritos vienen a expresar y completar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción, con el santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio. La entrega del libro de los Evangelios, del anillo, de la mitra y del báculo al obispo, en señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la Iglesia, esposa de Cristo, de su cargo de pastor del rebaño del Señor. Entrega al presbítero de la patena y del cáliz, la ofrenda del pueblo santo, que es llamado a presentar a Dios. La entrega del libro de los Evangelios al diácono que acaba de recibir la misión de anunciar el Evangelio de Cristo. Bueno, pues un número precioso, la verdad. Fijaos que distingue en esos ritos complementarios, en las 3 ordenaciones, pasa lo mismo. Unos ritos que son antes de lo esencial, que ya hemos dicho que lo esencial es la imposición de manos y la oración consecratoria, y otros ritos después de lo esencial. Por tanto, esta persona ya es obispo, ya es presbítero, ya es diácono, pero añadimos estos ritos que expresan y completan, y hombre, como la Iglesia no hace teatro, podemos pensar evidentemente que también a través de esos ritos el Señor comunica gracias para vivir lo que significan esos ritos. Y entonces esos ritos, claro, varían, es lo que aquí se nos ha dicho también un poco, varían según la ordenación que sea. Para el obispo y el presbítero, la unción con el santo crisma. Esto pasa también, recordáis, en el bautismo. Hemos dicho que lo esencial del bautismo es las palabras de yo te bautizo, a la vez que se produce el contacto con el agua, sea por inmersión, sea por efusión. Pero luego después, recordad que se hace una unción con el santo crisma en la cabeza del bautizado, que significa la configuración con Cristo sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues en este caso también unción con el santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo, que en este caso es porque esa configuración con Cristo ya no es solo como Cristo en cuanto sacerdote que une a todos los cristianos a su sacerdocio, sino como sacerdote cabeza y pastor que a través de los obispos y presbíteros ejerce ese pastoreo. Y por eso dice, signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio. Lo que yo voy a hacer no va a ser muy fecundo porque hablo muy bien, sino porque a través de mí el Espíritu Santo se ha comprometido a tocar los corazones de las personas a las que me envían, ¿de acuerdo? Luego, en el obispo, ¿cuáles son esos ritos complementarios? Que luego lo vamos a ver en concreto, pero aquí ya lo leemos en este número. La entrega del libro de los Evangelios, claro, el obispo tiene que anunciar el Evangelio, que menos. El anillo, ¿y por qué el anillo? En la boda tenemos ese rito también, ¿veis? Otro ejemplo. ¿Qué es lo esencial del matrimonio? El consentimiento mutuo que se dan los esposos. Eso es lo esencial. Pero luego vienen, recordad, esos símbolos. La entrega de los anillos y la entrega de las arras. Los anillos que significan la fidelidad, promesa de fidelidad mutua, y las arras, compartir todas las cosas de la vida. Pues aquí el anillo es que el obispo queda desposado con la Iglesia y en concreto con su diócesis. Esa es su hija, tiene ahí esa entrega a su hija, ¿de acuerdo? El anillo, la mitra y el báculo. La mitra es esa especie de gorro, no sé cómo decirlo, de sombrero elevado, como bien sabéis. Esa elevación es un signo de que, hombre, tiene que destacar por su sabiduría y su santidad. La mitra. El báculo, pues está claro, es el cayado del pastor, dado que es el pastor de la diócesis, pues eso lleva. Y por eso, fijaos, lo suyo es que un obispo cuando está en una celebración, si está en su diócesis, lleve el báculo.
Mientras que si está concelebrando o está celebrando en una diócesis que no es la suya, no lleva el báculo, porque no es pastor de esa diócesis. ¿Vale? Bueno, el báculo. En señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, eso es el Evangelio, de su fidelidad a la Iglesia, esposa de Cristo, el anillo, y de su cargo de pastor del rebaño del Señor. Y luego la entrega al presbítero de la patena y del cáliz. Y eso, claro, porque es lo principal que va a hacer el sacerdote, el presbítero, es la Santa Misa. Y luego al diácono, la entrega del libro de los Evangelios, porque el diácono sí puede leer y predicar incluso el Evangelio de Cristo. Bueno, pues vamos a pensar un poquito todo esto, a darle gracias al Señor, lo meditamos y los encomendamos a todos al buen pastor. Bajando los montes, me ves, pastor fiel, conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo redil, contigo a mi lado ya no temo más, por verdes praderas me llevas a andar, confío mi vida, enséñame a amar, firme es tu callado, camino de paz. Dame tu alegría, Señor, toma mis temores, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Cada vez que llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor. Los cercos se abren, liberador. Dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco hoy tu voz.
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Lléname de vida, buen pastor. De este número último que hemos leído, el 1574, hemos hecho alusión a una serie de ritos que nos explican un poco los números marginales. Antes de seguir con la descripción de la celebración, vamos a leer estos números marginales. El 1294 nos habla de esa unción a la que hemos hecho alusión, que aparece en la ordenación episcopal y en la ordenación presbítera. Así que, Yolanda, vamos a releer ese 1294. Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del Santo Crisma después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación, es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Como veis, en este número, que estaba en la explicación de la confirmación, pero se hace alusión en general a los distintos significados de la unción con el Santo Crisma, no solo en la confirmación, sino en el bautismo y en la ordenación. Por tanto, son los tres sacramentos en los que se hace una unción con el Santo Crisma, ese tipo de aceite que consagra el obispo en la misa crismal del Jueves Santo o de esos días de Semana Santa. Entonces, en el caso de la ordenación, nos dice que es signo de la ordenación y de los otros también, de consagración. Lo que pasa es que es distinta a la consagración bautismal. Este niño, este adulto ha quedado consagrado. La primera consagración fundamental del cristiano es para Dios, es de Dios. La confirmación, que profundiza esa consagración y además fortalece para ser apóstol de Cristo. Y la ordenación, que une más y más a Jesucristo ya en cuanto pastor y cabeza de la Iglesia. Y el otro número marginal es el 796. Ese está mucho antes. Ese está en la primera parte del catecismo, la parte del credo. Y ahí se nos habla de la esposa de Cristo, de la Iglesia como esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que uno de los signos, en concreto de la consagración episcopal, es el anillo como entre los esposos también. Y en general, siempre hay que tener en cuenta esta dimensión. Cristo es esposo de la Iglesia. Por eso vamos a leer el 796, la parte principal, dejando la cita que luego viene de San Agustín, pero por lo menos leemos el cuerpo del artículo. 796. La unidad de Cristo y de la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo, esposo de la Iglesia, fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó al fin de santificarla, la que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. Qué bonito esto aquí se nos dice. Pues sí, la Iglesia es la esposa de Cristo. Y ojo, que esto no solo tiene una aplicación especialísima en el caso de una religiosa consagrada, en el caso del obispo, digamos, desposado con su diócesis, sino en un sentido amplio con todo cristiano, porque a fin de cuentas la Iglesia está presente en todo cristiano y todo cristiano está llamado a desposarse con Cristo. ¿En qué sentido? No en el sentido de que no tenga un esposo humano quien está llamado al matrimonio, obviamente, pero sí en el sentido de que a fin de cuentas ese esposo humano no deja de ser un signo, y siempre un signo pequeño y relativo,
de la vocación de todos los seres humanos, que es unirnos con Dios para siempre. Eso es nuestro destino, estar casados con Dios eternamente, eso es el cielo. Claro, y como el matrimonio implica la libertad de decir que sí, por eso existe la trágica posibilidad del infierno, porque Dios no va a obligar a nadie a casarse con él. Entonces, quien no quiera vivir desde Dios, sino desde su autosuficiencia, él mismo se autoexcluye, como dice el catecismo cuando explica el infierno, cosa que ya vimos hace años, pues se autoexcluye de ahí. Pero bueno, ahora vamos a lo positivo, y lo positivo es que Cristo nos llama a esa unión esponsal con Él que se vive de distintas formas en cada sacramento. Bien, pues visto este número 1574 que nos habla en general de esos ritos complementarios, volvemos a lo que nos quedamos a medias, que estábamos relatando, como es la ordenación o consagración del obispo. Entonces, fijaos que el 1574 ha distinguido ritos complementarios previos a lo esencial y otros posteriores a lo esencial. Los previos son el diálogo que tiene el obispo consagrante con el candidato. Primero se hace una presentación de quién es, ¿no? Entonces uno de los presbíteros pide al obispo que sea consagrado, le pide que ordenes obispo al presbítero tal. ¿Tenéis el mandato apostólico? Lo tenemos. Pues es el documento en el que el Papa ha nombrado obispo a esa persona. Bueno, luego una serie de preguntas, sí, que ya leímos en su día, ¿no? ¿Quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu? Sí, quiero. Y así varias preguntas, ¿no? Si quiere anunciar el Evangelio, conservar íntegro el depósito de la fe, edificar la Iglesia, obedecer fielmente al sucesor de Pedro, cuidar del pueblo santo de Dios, tener especial cuidado de los pobres, inmigrantes, necesitados, buscar a las ovejas perdidas y dispersas como buen pastor, rezar continuamente por el pueblo santo, cumplir bien las funciones del sumo sacerdocio, si quiero, con la ayuda de Dios. Y se termina ese diálogo con esta expresión tan bella que aparece en todas las ordenaciones. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Viene esto tomado de San Pablo. Y luego ya viene, recordemos, la invocación, que también lo ha mencionado el número 1574, del Señor, de la Virgen y de los santos, la letanía de los santos, porque eso es tan importante que necesitamos la ayuda de todos. Entonces, letanías. Muy bien. Todos nos unimos en las letanías y ya después de eso viene lo esencial. Y recordemos que lo esencial es que el obispo electo, el que va a ser consagrado obispo, se arrodilla ante el obispo consecrante y los otros que concelebran y le van a imponer las manos. Pero lo hacen poniendo encima el libro de los evangelios, encima de la cabeza del obispo electo. Entonces se hace la oración, una oración larga, pero que dentro de ella hay una parte que es la esencial. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Bueno, y luego sigue esa oración, y ya después es cuando vienen estos ritos complementarios que antes mencionábamos. Y en concreto empieza con la unción de la cabeza. Dios, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. Después se le entrega el libro de los evangelios. Recibe el evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia. Fijaos, con toda paciencia. Luego el anillo. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Luego la mitra. Recibe la mitra, brille en ti el esplendor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores
merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. ¿Veis? Es como elevación, la mitra, que eleva esa figura con ese sombrero más elevado, pues debe ser la elevación propia de la santidad. Y el último signo, ¿cuál era? El báculo. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios. Bueno, es bonito, ¿eh? Estos signos tan bellos y estas oraciones que explican su significado. Bien, pues yo creo que vamos a dejarlo de momento aquí y luego ya veremos esto mismo, cómo es en la ordenación de los presbíteros y de los diáconos, que es de otra forma. Ahí no hay, evidentemente, algunas de estas cosas, porque ya decíamos que hay una diferencia importante entre el sacramento del orden de obispos y presbíteros y la de los diáconos, pero veremos cada una de estas otras ordenaciones que nos quedan, pero siempre el esquema es el mismo. Unos ritos previos, un prepararnos, un diálogo, un llamar a ese elegido, invocar la ayuda de todos los santos, la parte esencial, y luego estos ritos complementarios. En este caso, insistimos, ¿no? Pues qué bello es esta consagración con el Santo Crisma, que el Señor derrame sobre ti el bálsamo de la unción, porque es el sumo sacerdote, se participa del sumo sacerdocio de Cristo, el obispo, que debe anunciar la palabra de Dios, recibe el Evangelio, proclama la palabra de Dios, con deseo de instruir y con toda paciencia. Esto viene de San Pablo también, esta palabra. Luego el anillo, signo de fidelidad y desposorio con la Iglesia, particularizada en la diócesis. La mitra, signo de que debe destacar por la santidad, y el báculo, porque está llamado a pastorear, es signo del ministerio pastoral, cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar. Eso también está en el Nuevo Testamento. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y Yolanda, vamos a recordar la pregunta. ¿Va habiendo alguna respuesta por ahí? Pues hemos recibido algunas respuestas, varían un poquito, algunos dicen que es... No digas todavía, no digas Vale, todavía. Pues no lo digo. Vamos a dejar unos últimos minutitos para el que no lo haya oído. Recordamos, ¿qué días y tiempos la Iglesia considera penitenciales especialmente? Días y tiempos. Pues después de la canción, ya sí que respondemos, y recordamos que se puede responder todavía en el WhatsApp o en el correo electrónico, ¿verdad? Pues sí, en el WhatsApp el 668-594-383, repito, 668-594-383, o en el correo del programa catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es. Bueno, pues recordando de nuevo esa letra, esas canciones que recuerdan esas palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Tú eres sacerdote, bueno, en el Antiguo Testamento, en el Salmos, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Meditamos todo lo que hemos visto y enseguida respondemos a alguna pregunta y vemos que habéis respondido vosotros a la nuestra. Secondo l'ordine
Tú eres sacerdote eterno, sacerdos en eterno. Teníamos pendiente una pregunta que había llegado al WhatsApp que decía así, que un hombre se ordena sacerdote, se hace obispo, pero si luego decide que ese no es su camino y se quiere casar, ¿no es la misma situación del hombre que se divorcia? ¿Por qué al obispo o al sacerdote con licencia se puede casar y comulgar y el otro no? Y pone algún ejemplo que yo no voy a bajar a detalles. Bueno, vamos a ver. Está bien, es lógica la pregunta, es lógica, pero primero no es verdad. Hay que precisar aquí varias cosas. Ante todo, hay que distinguir. En el caso del matrimonio, es que justamente lo que en el matrimonio se ha hecho es eso, casarse con una persona. Prometer que eso es para siempre. Y claro, nos estamos basando, como en todo en la Iglesia, en lo que el Señor ha dicho, no lo que nos parece a nosotros. Y el Señor dejó bien claro que dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, estamos hablando de algo que viene directamente de Dios. Una cosa es la nulidad de un matrimonio, es decir, cuando se demuestra que realmente no se dieron las condiciones verdaderas para que el matrimonio fuera válido, entonces nunca hubo matrimonio. Pero si lo hubo y tiene todas las condiciones, eso es tal unión que, según Dios nos ha dicho, es indisoluble. Por tanto, la Iglesia no puede cambiar lo que viene de Dios. Es distinto, y esto ya llegaremos cuando expliquemos el tema del sacerdocio y el celibato, es distinto en este caso, porque ahí lo que es el sacramento como tal es la ordenación sacerdotal o episcopal. Y esa ordenación en sí misma no implica lo que no está directamente implicado es el celibato. Es algo muy conveniente y por eso la Iglesia lo pone como cosa general, pero no es esencialísimo. La prueba es que en el mundo de la Iglesia católica oriental es posible que uno que ya está casado se ordene sacerdote. Es decir, hay una relación íntima entre celibato y sacerdocio, pero no está identificado. Por tanto, sí que cabe que una persona deje de ejercer el sacerdocio y, sin embargo, pueda estar casado. En el caso que digo del mundo oriental, porque ya estaba casado, o en el caso occidental. A ver, ahí hay que matizar. No siempre se concede la dispensa del celibato. Eso ha dependido épocas de la Iglesia y según los papas han visto más conveniente o menos conveniente. Pero en cualquier caso hay que distinguir. Esa persona, ese sacerdote o ese obispo que lo que sea, en una situación de crisis, ha pasado no sé qué, no sé cuántos, lo que pide en realidad, si fue ordenado válidamente, seguirá siendo sacerdote. Como el otro seguirá estando casado con una persona. Y claro, si estaba casado con una, no puede estar con otra, porque eso viene de Dios. Pero en cambio, lo que viene no directamente de Dios, sino de la Iglesia, es que la Iglesia, como norma general, prefiere que los sacerdotes y, por supuesto, los obispos tengan previamente la vocación del celibato. Entonces, si no cumplen eso y se lanzan a casarse con alguien a lo suyo, ojo, tampoco esa persona puede comulgar. Aquí por eso en la pregunta hay algo que no es correcto. En los casos en que no se ha dado la dispensa, pues si está viviendo irregularmente, pues no puede comulgar tampoco. Claro que no. Pero si se le da la dispensa, no es que, deja de tener el sacerdocio, ¿no? Será sacerdote para siempre. Lo que ha dispensado es algo que no es esencial, es conveniente, pero no es esencial al sacerdocio, que es la obligación, que es el compromiso del celibato. Ya digo, cuando lleguemos a este tema explicaremos más, pero hay que distinguir. En un caso es algo que claramente es un sacramento que viene de Dios, el matrimonio, y en el otro es algo que no es esencial, y la prueba es que a lo largo de la historia ha variado y ahora mismo también varía en la Iglesia oriental, la Iglesia latina, incluso la Iglesia latina en algunos casos, como los que vienen de conversión de pastores anglicanos, etcétera, se puede dispensar. Bien, y Yolanda, vamos ahora ya sí. Pregunta, ¿tiempos y días penitenciales en la Iglesia? ¿Qué nos han respondido nuestros oyentes?
Pues algunos han respondido que el miércoles de ceniza y el viernes santo. Otros han añadido los viernes de Cuaresma. Otros han añadido también los viernes de todo el año. Y en cuanto a los tiempos, la mayoría ha dicho Cuaresma y alguno que otro de Adviento. Entre ellos, pues una oyente que nos escribe desde México. Nada más y nada menos, desde Saltillo, Sofía, nos decía que también tenía esa duda. Dice, y el tiempo de Adviento yo creo que también es tiempo penitencial. Muy bien estas respuestas. Mira, yo pensaba que iba a faltar alguna y no, han salido todas. Bueno, la respuesta la tenéis en el número 1438. Luego, si podéis, por favor, mirarlo ahí. A ver, se ha dicho todo correcto, menos una cosa. El tiempo de Adviento, aunque se viste de morado, propiamente no es penitencial. Como tiempo estrictamente penitencial es solo la Cuaresma. Pero luego hay días. Evidentemente, lo han respondido enseguida, miércoles de ceniza y viernes santo. Evidentemente, porque además esos días no solo es día de abstinencia, sino de ayuno y abstinencia. Pero faltaba algo que alguien ha dicho. Todos los viernes del año, no solo los de Cuaresma. Y esto, por desgracia, se está olvidando. ¿Por qué? Antes, y digo antes porque uno tiene su edad, sabíamos que todos los viernes del año, salvo que cayeran en solemnidad, eran de vigilia. Nuestras madres nos ponían ese día, no había... Tú, Yolanda, creo que te lo sabes muy bien, ¿verdad? Tu mamá te ponía pescado, ¿a que sí? Sí, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Pues sí. Me parece muy bien. ¿Y qué pasó? Que después del Concilio Vaticano II, en las normas que puso Pablo VI, lo suavizó diciendo, bueno, los que no sean de Cuaresma, todos los viernes son penitenciales, todos, pero los que no sean de Cuaresma se puede cambiar la abstinencia de carne por otra cosa. ¿Qué ha pasado al final? Que nadie lo cambia. No, se come cualquier cosa y no eres consciente de que tienes que hacer algo en lugar de eso. Pero en sí mismo todos los viernes del año son penitenciales. Por eso el consejo es que mantengamos la abstinencia todos los viernes que no sean solemnidad, porque si no al final no caemos en la cuenta de que aunque no sea Cuaresma, también es penitencial, porque todos los viernes, porque el Señor Jesús murió el viernes. ¿De acuerdo? Muchas gracias por las respuestas. Así seguro que se nos queda a todos mucho más. Esta noche os espero en el nombre de Dios. Vale, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.